Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos en compañía de don Fernando Toribio Fernández, que es abogado. Don Fernando, ¿usted no ve o no cree que ha habido un poquito de dejación en los tiempos para llevar esta ley, para ordenar jurídicamente y organizar esta situación que se venía y hace muchos años hablando de ello y de cómo estaba creciendo en este caso San Bartolomé Tirajana, de cómo se estaba convirtiendo más en zona residencial que turística, donde había conflicto incluso de los propios propietarios con los turistas, incluso con los propios zonas de ocio, de restauración, por los ruidos y un largo etc. de convivencia. Sí, bueno, lo que intentó hacer la ley de turismo era solucionar ese tipo de situaciones, pero es un tema muy complicado y ya nos lo decían a nosotros en aquel momento. Dice, oye, esto va a ser complicadísimo. Ya en 1995 la aplicación de este principio de unidad de explotación. ¿Por qué? Porque tienes que mentalizar a los propietarios, tienes que diferenciar los apartamentos que ya estaban consolidados, ese uso residencial con el turístico, y sobre todo que tienes que respetar los derechos adquiridos, los derechos consolidados de estos propietarios, porque hay un principio constitucional básico que es el principio de seguridad jurídica, es decir, y prohibir la interdicción de la arbitrariedad. Oye, las actuaciones que tienes que hacerlas siempre respetando estos derechos, ¿no? Cuando se aplican estas normas, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, que en aquel momento, ya te digo, había múltiples explotadores en un mismo complejo y entonces, oye, esto se quiere acabar. Aquí si se va a explotar turísticamente tiene que haber un único explotador. Ese único explotador en principio tiene que conseguir el 50% de la... Cuando empezó la ley era el 100%, ¿no? No, sí, primero, sí, o sea, el objetivo es el 100%, pero si no, porque era por parte, el 75%, y si no el 50%. Y como eso no se consiguió, ya en el 2019 ya empezabas a poner sanciones de 600 euros si no conseguías ese principio de unidad de explotación. Pero lo que había era una excepción, que era que al menos tenías que tener el 50% de la unidad de explotación para explotar. Los antiguos, todo lo que iban a explotar nuevos tenían que tener el 100%, ¿no? Pero los que venían ya de situaciones consolidadas, atrasadas, pues eso era al menos el 50%. Pero la Ley de Ordenación del Turismo nos dice en el principio de unidad de explotación que si no llegas a alcanzar el principio de unidad de explotación no puedes explotarlos turísticamente y tienes que sujetarte a la Ley de Arrendamientos Urbanos o al Código Civil. Y eso es lo que hacían la gente, decir, oye, como no alcanzamos el principio de unidad de explotación, nosotros vamos a utilizar el contrato de arrendamiento de temporada por 4 meses, por 3 meses, que nos lo permite la Ley de Arrendamiento Urbano, ¿no? Como exclusión, pues porque son viviendas para uso diferente, o sea, de uso diferente al de vivienda, y entonces por ahí estaban, de ahí venían escapando. Pero ahí se crea una situación que es un poco kafkiana, ¿no? Habían comunidades de propietarios que sí tenían más del 50% de explotación y el resto, el 48%, estaban en contra de la unidad de explotación. Entonces, esas personas que tenían el 50%, pues denunciaban a los otros para que consiguieran mantener, o sea, porque no explotaban turísticamente y no se los querían dar. A la inversa, habían el 51 o el 50% de la propiedad que no quería la explotación y un explotador que no alcanzaba el 50% pero estaba a punto de alcanzar. Y entonces a ese le prohibían y le sancionaban. O sea, y ahí la administración turística, a remolque de los acontecimientos, ¿no? Entonces todo este tipo de situaciones se han dado, ¿no? Y entonces hay que poner un mecanismo corrector. El mecanismo corrector que intentó hacer el gobierno es esto, es decir, zona turística, designamos en el plan territorial especial, ¿no? Insular, los PTOTI se llaman insulares, los planes territoriales especiales insulares de turismo, ponemos zona litoral sur, todo es zona de uso turístico. Y el posible residencial que haya residual lo quitamos, fuera.
todo el mundo tiene que entrar por el aro de uso turístico. Y con la artillería pesada de esa ley y los reglamentos de desarrollo. Artillería pesada, si usted no se somete al principio de rehabilitación o de renovación, yo lo sustituyo. Y además con unos temas delicados, porque se introducen en la ley de propiedad horizontal, que es inconstitucional, donde dicen que la mayoría de los propietarios pueden exigir el cumplimiento de ese deber de rehabilitación o de uso, y si no lo hace se los comunica a la administración turística, y la administración turística te saca a concurso la sustitución, que es una expropiación totalmente confiscatoria, ¿no? O sea, esa herramienta, aparte de las herramientas de 30.000 a 300.000 euros de sanción por una falta muy grave. Incumplimiento del principio de unidad de explotación, porque reformaron la ley de turismo, incumplimiento del principio de renovación, incumplimiento del uso turístico, ¡pum! Y entonces ahí estás totalmente perdido. Y sobre todo el sistema ya de cierre, que fue el alquiler vacacional, porque ya no dio salida. Oiga, usted en zona turística ni siquiera puede utilizar ya el contrato de temporada que permitía la ley de arrendamientos urbanos. ¿Por qué? Porque Canarias, en base a la habilitación expresa de esa ley a nivel nacional, en donde permite el alquiler vacacional a aquellas comunidades que lo regularan, regulan. Y regula como reguló. Es decir, fuera todo lo que sea zonas mixtas y zonas residenciales turísticas. Y entonces, claro, dejó a todo el mundo pues ya fuera de juego, y entonces venían ya todas esas sanciones pueden ver, ¿no? Entonces, el problema es el siguiente: la ley está ahí, nadie ha impugnado esa ley. Sí, la ley de ordenación del turismo, la ley, sobre todo, que es la que estamos hablando, ¿no?, de renovación y rehabilitación turística, que es el núcleo duro. ¿Pero a quién afecta esta situación? A personas, propietarios que están residiendo, porque se hablan de personas que están residiendo y no lo pueden demostrar después del 2017. Bueno, vamos a ver, por parte. En el supuesto ese hay un tema que es claro. Esa ley, que es la ley del suelo de Canarias, una ley de 2017, introduce una disposición transitoria que dice que todos aquellos que residían hasta enero de 2017, pues se les permite la consolidación del uso residencial. Pero lo que te están diciendo ahí, oye, pero usted no puede alquilar, no puede, sino tienes que estar ahí. Residir. Sí, pero aquí viene el problema, que es un tema que se da y que es un tema conflictivo, es que muchas personas tenían eso de segunda residencia alquilada por 5 años, por ley de arrendamientos urbanos, otros por la ley que se regula por el Código Civil, que es el arrendamiento de temporada, y lo podían hacer, pero cuando vienen estas leyes, oye, usted no puede hacer eso. Entonces, claro, ahí viene el problema. Oye, ¿qué hace con la gente que tenemos nosotros? Decían, ¿no?, que tenemos un contrato de alquiler a largo plazo. ¿Qué va a pasar, no? O sea, les ha creado una inseguridad jurídica muy importante, porque muchas personas están así, ¿no? Pero con estas sentencias que han habido del alquiler vacacional, que han dicho, oye, porque se han introducido estas sentencias en esto que te estoy diciendo yo, oye, es que en San Bartolomé de Tirajana, bueno, y en otros municipios turísticos, los planeamientos insulares del entonces vigente ordenamiento permitían el uso compartido, clarísimamente, y además está pivotando sobre un artículo del Plan General de Ordenación de San Bartolomé del 96, que habla de segunda residencia y consolidada la segunda residencia en zona litoral sur, o sea, en la zona de costa. Por lo tanto, eso es un elemento que está ahí, y que en estas sentencias que hemos visto de la Sala de lo Contencioso Administrativo se dice, oye, es que no es creíble
que no surja en una zona turística, primero de zona residencial. Ahí primero había unos pescadores o lo que fuera, o unos tomateros, y después viene todo el desarrollo. Pero el desarrollo es de residencial turístico, como en los negocios que han habido de siempre, vinculado al sector inmobiliario, también de una cierta especulación, pero lo había, donde tú comprabas, invertías ahí para alquilar para ti, y este tema de seguridad estaban ahí. Oye, se tiene que respetar ese tema, y la mayoría de los complejos es así. Y entonces el gobierno, ¿qué es lo que hace con ese plan, con ese avance de plan general del 2015? Es una pirueta jurídica fuera de los límites digeribles, primero por cómo se hace. Pero que te acuerdas, de repente te viene una bomba, ¿no? Que todo el follón que se arma en el 2015. Sí. Es decir, los avances de los planes generales se aprueban, lo aprueba el gobierno. El ayuntamiento privado se lava las manos, bueno, el problema lo tengan ahí, y fue aquellas alegaciones famosas, y es donde surge este movimiento, ¿no? Después, con respecto a esta situación en concreto, no hay que olvidar que estamos en temas políticos, porque hay una parte que realmente ve con muy malos ojos a estos propietarios. Yo he escuchado temas lamentable sobre esto. Esta gente se pagó la carrera en la universidad con estos apartamentos, esto lo que hacen es desprestigiar el turismo y tal. Hay una gente que realmente está en contra de que estas personas se sitúen, estén utilizando esto como, en fin, como sus residencias naturales. Pero es un número importante, son casi más de 50.000 personas en esta situación. Sí, pero bueno, pero hay gente que... Propietarios. Y sobre todo de ideologías políticas determinadas, que no ven con esos buenos ojos. Por otro lado, el Parlamento, porque es el Parlamento, y entonces ahí esta gente que tiene que votar, pues que vea, porque es que los partidos políticos votaron esas leyes, y lo votaron por mayoría. Yo no he visto a nadie ahí que se haya opuesto a esas leyes que han salido en el Parlamento, para decir, oye, esto es inconstitucional, nos estamos metiendo. No, sino que hay también una voluntad del Parlamento, que es la soberanía nuestra aquí en la comunidad autónoma. Pero es que históricamente los dos municipios turísticos por excelencia, los planes generales no han salido adelante. Incluso San Bartolomé, cuando sale y ponemos nuevamente todo esto sobre la mesa, curiosamente aparecen mociones de censura, sí, bueno, por lo cual nunca se ha consolidado y no se entiende, ¿no? Sí, como un crecimiento, una herramienta importante, una herramienta que da estabilidad, que da seguridad para inversores, para el crecimiento del municipio, y tan importantes como San Bartolomé de Tirajana o Mogán no lo tenga todavía, y históricamente no sé. Bueno, el tema empezó, ¿sabes?, con aquellos planes generales de desarrollo turístico. Después vieron unas normas subsidiarias en el 87, y después viene el famoso plan general, que es el que está vigente ahora en la actualidad, del 96, que quisieron modificarlo en el 2015, pero que no se llevó a la práctica, con aquellas alegaciones que se quedaron ahí. Pero seguimos con el plan del 96, efectivamente. Cada vez que ha habido un plan general en las zonas turísticas, ha habido, bueno, en aquellos momentos, ¿te acuerdas?, mociones de censura con claras reminiscencias de corruptelas. O sea, que esto es un tema que está ahí, está en la historia, ¿no? No lo estamos... Eso está en la hemeroteca. Sí, no nos estamos... inventando nada. Inventando nada, ¿no? Pero bueno, pero esa es la solución. Pero lo que está claro es que en el plan del 96... hay uso residencial, y se tiene que respetar ese uso residencial. Porque el tema del uso turístico exclusivo sale con la ley esta del 2013. Pero todo el planeamiento anterior está consolidado y tiene que de alguna manera protegerse. ¿Y puede llegar el momento de expropiaciones? Hombre, es muy difícil, pero podría decir, oye, si usted quiere, por ejemplo, pero tendría que ser por unidad de tractación. Porque vamos a ver, cuando salió esta ley del 2013, los análisis que hacían ahí más o menos los expertos es qué intereses defiende esta ley, qué hay detrás de esta ley, igual que los planes generales. Oye, ¿a quién va a beneficiar? Oye, pues a determinados terratenientes, tiburones urbanísticos, ¿no? Entonces,
ese es el primer análisis, ¿no? Y entonces tú decías, oye, estás poniendo unas herramientas que le vas a quitar a estos 50.000 propietarios con estas posibles, con el deber del cumplimiento de renovación, con el incumplimiento del uso turístico y con sacarte a concurso público la sustitución del propietario. Oye, ¿qué estás haciendo? Un atentado puro y duro a derechos consolidados, a la seguridad jurídica, al principio, ¿no?, de estabilidad y sobre todo que estás poniendo en riesgo el patrimonio adquirido por estas personas, que te van a llevar a Estrasburgo, o sea, te van a llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos seguro en defensa de sus intereses. Entonces, lo que no puede ser es que, como hubieron gente que se plantearon, yo escuché esto, que me parece un disparate, ¿no? Pero lo llegué a escuchar, a nosotros nos quedaremos por el valor catastral con las propiedades del sur, utilizando el mecanismo de la manu militari, de sacar a concurso público la sustitución del propietario. Gravísimo, porque en estos temas quien controle comunidades de propietarios, quien controle también los centros comerciales, y saben que ahí la Junta, el que tiene mayoría, es el que manda, sí, guana, con sometimientos, Y entonces que te digan a ti, como ocurrieron esto en varios centros comerciales de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Que por cierto, que es bueno la renovación, etcétera, pero no manu militari, ¿no? Entonces manu militari es que la mayoría de los propietarios deciden, vamos a renovar. Hay gente que dice, no, yo no quiero renovar. Pues como no renuevas, nosotros decidimos renovar porque tenemos la mayoría y se lo decimos a la administración turística para que te saque a concurso público tu parte. Y se lo va a quedar a alguien. Van a sacar tu sustitución. Esto es un tema muy grave. El plan municipal de modernización de San Bartolomé, que tenía ahí varias estructuras, que lo declararon ilegal, pues marcaba una serie de pautas, ¿no?, también muy curiosas, de hacer determinadas actuaciones en todo, renovaciones, porque la ley, es decir, lo cortés no quita lo valiente, también tiene temas positivos dentro del aspecto general, esta ley de ordenación, esta ley de modernización y de rehabilitación del turismo, ¿no?, del 2013. Los aspectos positivos es que, oye, se pretende conseguir un esponjamiento es sustitución de lo viejo por lo nuevo, renovación turística, está muy bien argumentado los elementos básicos, ¿no? Pero tienes que tener una batería indemnizatoria o tienes que tener unos mecanismos de comprensión para que la gente actúe. Y tenía además un tema curioso que era el hotel condominio. El hotel condominio es que renuevas, por ejemplo, un complejo de estos obsoletos, te permiten tener en su vida, ¿no?, aumento de volumen en altura, ¿no?, en horizontal, y te permiten tener más plantas, más volumen, etcétera. Sí. Y esto era interesante, pero tú tenías que ceder a una explotadora eso durante 10 años, ya no puedes vivir ni residir en ese complejo, ni siquiera lo puedes tener vacío. Entonces, todo ese tipo de situaciones estaba previsto, pero es una normativa, ya te digo, que se introduce en mecanismos que afectan, para mí, a derechos adquiridos, a la seguridad jurídica y sobre todo a materia civil y mercantil, ¿no? Pero que lo tenían ahí todo este tipo, y eso está ahí, porque hay una voluntad política clara, expulsión de lo residencial. Pero, ojo, tienes que mirar lo que ha pasado, Torremolinos, Marbella, o sea, tienes que respetar. Y lo que me estabas diciendo en último remedio, pues podría ser, imagínate que hay una actuación ahí, oye, determinadas zonas que están obsoletas, ¿no?, en zona litoral costero, y pueda alguien interesarle comprar eso para hacer un complejo, intentar conseguir mayor altura, pero para eso tiene que estar en un apoyo del plan general y en un apoyo también de estos planes municipales,
que por cierto los planes municipales como el de Mogán, que se lo echaron abajo porque te cargas el tema residencial, oiga, tienes que respetar el residencial. Y más en Mogán, contra que era un pueblo de pescadores y un pueblo que convivió lo residencial también con lo turístico. O sea, no puede venir mano militar a decir esto, oye, porque además, ¿qué intereses estás defendiendo? Porque esa siempre es la primera. Entonces podría, primero yo lo vería como un tema de negociación. Oye, que te viene un empresario y dice, oye, yo quiero hacer esto, ganar en altura, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de temas hipotéticos porque tienes que ver si eso te lo autorizan o no te lo autorizan, pero está previsto en esa ley de esponjamiento, ¿no? Entonces, todo este tipo se podría llegar y decir, oye, y si a mí me ofreces un precio, o sea, las personas lo vean interesante, oye, pues bueno. Pero lo que no vas a salir ahí es con el valor catastral o con una expropiación, porque tienes que fundamentar ese interés público, ¿no? Pero se podría, pero lo que está claro es que esta es la situación, es lo que hay. Y no me lo puedes imponer, mano militar, y no estamos en la Unión Soviética. No estamos en la Unión Soviética, estamos en un Estado democrático y entonces tienes que configurar estos derechos que están ahí consolidados. Entonces, a estas personas que le están poniendo las sanciones, pues bueno, pues ahí tienen la asociación esta tanto de turismo vacacional como los que apoyan al sector residencial, pues a través de estas asociaciones plantear las defensas de los recursos, porque seguro que siempre hay salida. Además, la administración está sujeta a la jurisdicción ordinaria, en este caso al juzgado de lo contencioso administrativo, cuando son temas de sanciones, y son los jueces los que van a decidir si la actuación de la administración es conforme a derecho o no, porque muchas veces tienen arbitrariedades y se exceden en vías de hecho en sus actuaciones. Y es curioso que siempre esto está ya casi cuando estamos en elecciones. Bueno, viene ahí, puede ser que lo quieran utilizar o no, pero bueno, pero el hecho es que es una realidad y que eso va a salir. ¿Quién va a ganar las elecciones? Porque esa espada de Damocles, a todos los 50.000 personas, dice que son 50.000, ¿no? Los que están afectados, 50.000 personas, está pivotando ahí. Hay una espada de Damocles, porque hay una clara voluntad política y unas normas claramente enfocadas a cargarse la residencialización y a utilizar esto, manu militari, plan territorial, los PIOT, planes insulares de ordenación, plan territorial administrativo. Esto es zona turística, lo que está de la carretera de la Gran Canaria 500 hacia abajo es zona turística, piezas turísticas, y lo vamos a incompatibilizar con el turismo residencial. Pues a ver cómo lo ordenamos, porque incluso donde ha crecido más residencial es la zona de San Agustín, pues imagínense. A ver cómo se va a reconducir todo esto cuando alguien se va a sentir agredido porque dice, oye, yo estoy en pleno inglés y ustedes en San Agustín también era, y este es el follón. Y haciendo un pequeño paréntesis, gracias precisamente a que hay mucha gente que vive y reside en esas zonas turísticas, pues los políticos se han puesto un poco a la defensiva, porque han dicho, oye, cuidado con lo que haces porque no te votamos. Luego aquellos que se han alejado, pero se lo tienen que decir, oye, es que tus partidos, que todos, han votado en contra. Han votado y están en esa dinámica. Pues hablaremos de estos largos y tendidos. Gracias, Fernando Torillo, por aclararnos un poco de cómo nace y cómo usted está llevando las diferentes leyes en su trayectoria para hoy tener esta incertidumbre, ¿no? Y sin vivir de muchas familias que residen en el municipio. Se me quedó atrás en el 2013 el tema de uso turístico. A través de la ley obligan ahora a todos los notarios y registradores a poner el cajetín vinculado a explotación turística. Con lo cual, toda la gente cuando va a vender un apartamento en la zona le aparece el cajetín de vinculación a explotación turística. Y eso ha conllevado a que las viviendas, muchos bungalows que se han querido vender, haya disminuido el precio. Porque un extranjero, si quiere comprar uno, quiere para vivirlo él, ¿no? Sí. No introducirlo en el principio. ¿Y está el notario obligado a informar? Sí, al registrador de la propiedad, sí. Y lo ponen en el cajetín. Y decirle cuidado sí, porque pero pero eso es a partir del 2013, pero nosotros tenemos esos derechos consolidados.
De atrás, pero de adelante, pues, en este caso a partir del 2013, los notarios y registros de están propiedad, ahí poniéndose caja. antes de una posible compra y venta de una propiedad, el comprador decirle, oye, usted está comprando, pero mire, este es el uso que se le puede dar, no venga a buscar otra cosa. Exacto, vinculado a turismo, sí. Don Fernando Toribio, lo dicho, un placer, gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con don Fernando Toribio Fernández, que es abogado, y es un hombre que ha estado y desde este nacimiento, desde estos pasos en la propia administración, siendo diputado, siendo concejal y en su trayectoria como profesional en la abogacía. Es un tema abierto, un debate abierto. ¿Qué intereses hay? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Por qué ha habido desidia? ¿Por qué ha habido pasividad? ¿Por qué hay contradicciones? Todo el mundo se piensa y todo el mundo dice, ¿qué hay detrás de todo esto y qué especulaciones hay o qué interés hay? Eso no se lo puedo decir yo, la verdad, pero sí nos deja a todos muy pensativos. Algún día lo sabremos. Señores, muchas gracias por estar con nosotros y ahora les dejamos, por supuesto, con la mejor compañía, la programación de esta